Estamos en Cooperativa. Vamos a estar... estamos junto a Rodrigo Retamal. ¿Cómo estás, Rodrigo? Hola, Pablo. Un gusto, un placer estar acá. Quiero decir que Rodrigo va acá a preguntar, ¿me pongo audífonos o no? Como prefieras. Ya, ok. Rodrigo Retamal es autor del libro La batalla de las pioneras, que a mí me pareció fascinante porque cuenta la historia de cómo se forma la primera selección femenina y nos recuerda lo muy difícil que fue todo aquello y lo muy difícil que hace no tanto tiempo era jugar fútbol para las mujeres, era encontrar un espacio de respeto, era encontrar un espacio legítimo, era encontrar un espacio para jugar derechamente. Rodrigo Retamal cuenta todo eso en esta batalla de las pioneras, que es la crónica de la primera selección chilena y el difícil camino de las mujeres en el fútbol. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, feliz por estar acá compartiendo, difundiendo este libro que fue lanzado ya hace un par de semanas. El del jueves anterior, una semana atrás, fue lanzado el día 4 de octubre con la asistencia de las jugadoras. Se hizo en el contexto de la primavera del libro y efectivamente este libro cuenta todas las dificultades que has descrito recientemente. O sea, si hoy día para las mujeres sigue siendo algo difícil jugar al fútbol, tomando en cuenta las desigualdades, por ejemplo, la más evidente, la de los salarios, el tema económico, hace 27 años la cosa era mucho más complicada y eso es lo que se retrata en este trabajo. Claro, ahora, lo que tenemos hoy es una selección femenina chilena que está clasificada a Francia, que ha logrado el mayorito en el fútbol femenino, y en ese sentido yo creo que de alguna manera se ganó respeto para el fútbol femenino. No vamos a decir que además la selección masculina no ha andado muy bien, porque eso es innecesario, pero por sí sola la selección femenina se ha encontrado un espacio. Y esto era muy diferente en 1991. Tú cuentas en el libro que la primera selección femenina se forma, digamos, de manera un poco improvisada, de manera un poco rápida y con avisos prácticamente en el diario. O sea, la formación fue completamente amateur. O sea, cuando Jorge Sampaoli habla del amateurismo, o sea, este es el verdadero amateurismo. Cuéntame qué pasa en 1991. O sea, por ejemplo, a ver, el trabajo de la selección comienza en febrero del año 91. Bueno, en ese contexto, en esa época, todo el mundo estaba pendiente del Festival de Viña de ese año. Colo-Colo todavía no ni siquiera, creo que debuta en esa Copa Libertadores que termina ganando en junio. Noticiosamente en el deporte está lo de Naval, de Talcahuano, que es el momento en que desaparece, está todo el debate, y en ese entorno poco mediático surge esta selección femenina. Que la tienen que formar porque tienen que cumplir con un compromiso específico, que es ir a jugar a China. Claro, porque se forma en 1991 el Mundial de China. El Mundial de China en 1991. Entonces había que jugar la eliminatoria acá en Sudamérica. Y lo divertido es que esa eliminatoria, bueno, se llama Campeonato Sudamericano de Brasil, el motivo por el cual se forma esta selección femenina, pero resulta que fueron solo 3 selecciones, que fueron Brasil, el local, que ganó paseando este sudamericano, ya había jugado un par de torneos internacionales, incluso antes de los de la Conmebol. Venezuela, que, bueno, Chile jugó contra Venezuela, ganó Chile 1-0 con un gol de Vilma Barca, que son nombres que se incorporan en este libro. Está, por ejemplo, el de Ada Cruz, el de Jimena Albuquerque, por nombrar algunos. Y Chile sale segundo de ese sudamericano, y efectivamente la formación es súper amateur en poco tiempo, porque comienza el trabajo en febrero del 91 y el sudamericano se disputa a finales de abril, comienzo de mayo del 91. O sea, estamos hablando de armar una selección de cero en 3 meses. Así es, ellos tenían que ir a China porque de manera más o menos arbitraria la FIFA dice, hay un mundial femenino, se va a jugar en China, claro, saquen una selección. Y en Sudamérica dice, bueno, vamos a sacar la selección de entre Brasil, Venezuela y Chile dice, nosotros armamos el equipo. ¿Cuál Claro. es la primera mujer que marca un gol dentro de una selección femenina de fútbol? Ya, el primer gol histórico de Chile en toda la vida del fútbol femenino lo hizo Ada Cruz, que fue el descuento del 6-1 de Brasil frente a Chile. Ada Cruz es una figura dentro del ambiente del fútbol femenino, considerado como una de las leyendas de este deporte. De hecho, otra de las jugadoras en entrevista que aparece en este libro la trata de diosa. O sea, estamos hablando en ese nivel, claro. Estamos recordando esos nombres que no están todavía en la memoria. Vamos a interrumpir un momento esta entrevista para la noticia junto a Álvaro Lozano. Hay información de último momento que tiene que ver con el número 2 del Ejército, John Griffiths, jefe del Estado Mayor Conjunto. Álvaro Lozano. Paula, efectivamente, nos llega comunicado oficial del Ejército que señala lo siguiente respecto del procesamiento decretado por la ministra en visita especial, la señora Romy Rutherford, que afecta al general de división John Griffith Spillman, jefe del Estado Mayor General del Ejército. La institución señala a la opinión pública lo siguiente: el Ejército de Chile, como institución permanente de la República, reitera su absoluto respeto y compromiso con el Estado de Derecho y su firme convicción que no le compete de modo alguno emitir opiniones
opinión o juicios de valor sobre las resoluciones que adoptan los tribunales de justicia del país en el ejercicio de su jurisdicción, sin perjuicio de señalar que mientras no existe una resolución judicial definitiva, a todos los ciudadanos les asiste la presunción de inocencia. Y agrega, sin embargo, no puede dejar de lamentar profundamente la situación que afecta al general Griffith, quien en consideración al cargo que ocupa y en un acto que refleja su compromiso con los intereses superiores de la institución, ha presentado su renuncia voluntaria al ejército. Esta decisión no implica de su parte reconocimiento de culpabilidad en el delito que se le imputa, pero fue tomada comprendiendo que su situación procesal es incompatible con su permanencia en el servicio activo del ejército. Comunicado oficial de la institución, decíamos que era un escenario posible, una vez comunicado justamente esta tarde por parte de la ministra en visita Romy Rutherford, el procesamiento del ya otrora jefe del Estado Mayor de Ejército, general John Griffith, general en retiro en todo caso, por causa de fraude al fisco. Claro, renuncia el segundo en la cadena de mando de la institución. Complejo día en el ejército. Complejísimo. Muchísimas gracias, Álvaro Lozano. En cualquier momento, más información, por supuesto, siempre aquí en Cooperativa. Volvemos a la conversación sobre las jugadoras de fútbol. Nos entregabas el nombre de la primera mujer que marca un tanto como seleccionada nacional. Ada Cruz. Que bueno, le contaba que ella actualmente es entrenadora de un grupo de niños en la Escuela de Fútbol del Hipódromo Chile y es una figura legendaria en el ambiente del fútbol femenino. De hecho, ella se convirtió en entrenadora y bueno, y al igual que varias jugadoras de esa época, se convirtieron en entrenadoras y son formadoras de la actual generación que va a ir al Mundial de Francia 2019, el próximo año. El de Francia. Ok, Rodrigo, tú nos cuentas que estamos en el 91, tenemos este primer gol de Ada Cruz, tenemos que las brasileñas juegan mejor que nadie, digamos, pero que Chile le marca este tanto a Venezuela. ¿Cómo fue el trabajo de preparación? ¿Dónde fueron a buscar a estas mujeres futbolistas? A ver, el trabajo partió literalmente de cero. O sea, cuando uno dice en este caso que el trabajo parte de cero, no es ninguna metáfora. En Santiago hay un campeonato ANFA de fútbol amateur, canchas de tierra, estamos hablando en esas condiciones. En el resto de Chile también se juega, no en todas las ciudades, pero se juega esporádicamente en algunas ciudades, no sé, como Talca, por ejemplo, Concepción, se juega fútbol femenino. Y bueno, Bernardo Bello, que recientemente falleció, ex jugador de Colo-Colo, él es el designado por la Federación de Fútbol de Chile para armar esta selección. Y esta selección efectivamente se arma, entre otras cosas, pasando avisos por el diario, se arma por contacto. No sé, el entrenador amigo del resto del cuerpo técnico va a preguntar y, oye, ¿tenía alguna jugadora buena? Sí, te tengo este dato. ¿Cómo pasan avisos por el diario? ¿Qué dice como si lo que pasa es que lo que pasa es que, a ver, si bien es cierto no tuvo la mayor difusión mediática esta selección femenina, sí constituyó un interés secundario. O sea, es decir, los medios de comunicación, principalmente los diarios, si bien es cierto, no era la primera plana, no era la nota principal, pero era, no sé, pues la caluga o el pie de foto, entonces la gente se sabía. Poco este trabajo, bueno, y además en paralelo se hacían pruebas masivas de jugadoras. O sea, de hecho se estima, las entrevistadas nunca se pusieron de acuerdo porque nos estaban contando la cantidad de jugadoras que se probaron en aquella ocasión, pero en el cuerpo técnico me decían que entre 400 y 500 jugadoras. En 1991 llegaron a aprobarse. Se fueron a aprobar para integrar esta selección. Para integrar esta selección. Bueno, después se hicieron los respectivos filtros hasta llegar a la lista definitiva de 18 jugadoras que son en definitiva las pioneras que van a jugar a este Sudamericano de Brasil. Rodrigo, yo veía las imágenes del lanzamiento donde efectivamente están algunas de estas jugadoras, están muy contentas y digamos posando en este libro que finalmente o por primera vez cuenta qué es lo que pasó con ellas en una publicación de este tipo. Te cuentan también lo mal que lo pasaban. O sea, lógico, o sea, estamos hablando en una época en que, por ejemplo, el chiste del final del partido, que era lo mejor del fútbol femenino porque se cambiaban las camisetas, o sea, en esa época los humoristas se hacían millonarios contando ese chiste. Hoy día si lo cuentan, nunca más se suben a un escenario. Estamos hablando de una época en que si una mujer era buena para la pelota, esta jugadora es hombre. O esta jugadora es marimacho, o de frentón, bastaba que una jugadora o que una mujer jugara la pelota para transformarse en lesbiana. Estamos hablando de una época cultural muy primitiva. Eso te lo cuentan eso lo cuentan ella y eso también, o sea, y lo cuentan con bastante sentimiento. Porque es una carga adicional, bueno, está la carga económica, por ejemplo, estamos hablando de la década de los 90, en que, por ejemplo, no existen escuelas de fútbol para mujeres, eso viene a partir recién del 2000 en adelante, básicamente porque no hay plata.
O sea, esta es una actividad completamente amateur, hoy día es menos amateur, pero para 1991 era súper precaria. Claro, pero hoy han reclamado, con los éxitos que ha tenido la selección femenina, todavía hay reclamos por la falta de recursos. Claro. Imagínate en este momento, que no existían. Entonces tú dices, primero está el tema económico, que es súper difícil. Claro, mira, hoy día el reclamo lo hizo Cristian Elder, por ejemplo, cuando viajó en clase turista. Digamos que el reclamo evolucionó, es igual de legítimo, se mantiene la desigualdad con respecto a los hombres, pero la proporción del reclamo cambió, porque antes se reclamaba, por ejemplo, por la cancha de tierra. De hecho, en algún momento la selección chilena de fútbol femenino entrenó en cancha de tierra. ¿Y por qué entrenaban en cancha de tierra? Porque no había interés, no había plata. Y por supuesto había mucha discriminación en esa época. Por ejemplo, en aquel tiempo contaba a las jugadoras de que, por ejemplo, si ellas querían jugar fútbol por recrearse, el arriendo de las canchas, hoy día el que llega primero y paga, juega en una cancha sintética, por ejemplo. En ese tiempo las canchas buenas eran prioritarias para los hombres, y si sobraba tiempo, ahí recién las mujeres podían optar a jugar en una cancha decente. ¿Estamos hablando de qué canchas? ¿De las canchas de la NFP? ¿De las canchas...? No, canchas en general, el ambiente. O sea, el ambiente es bastante discriminador. En un ambiente masculino, ellas eran discriminadas, y eso es lo que te cuentan. Claro, exactamente. O sea, llegan al final, la peor cancha, los comentarios que tenían que soportar. ¿Hay alguna de ellas que deje de jugar porque es demasiada la discriminación, la situación no es muy agradable? De estas jugadoras, de este grupo de seleccionadas, lo que hay un momento clave para ellas, que en realidad son dos momentos clave. El primer momento es que a ellas les gusta el fútbol, tienen la pasión por el fútbol, y les podrán sufrir todo tipo de discriminaciones, pero ellas van a jugar igual. Eso lo dejaron claro en las conversaciones, que a pesar de todos los problemas, como decía la capitana Bella Lemus en la contratapa de este libro, que no quepa duda que lo dejamos todo, a pesar de todas las adversidades. Eso por un lado. Y por otro lado, sí, o sea, no hay... Ellas van a jugar igual. ¿Sí? Esa es la enseñanza que al final queda de todo esto, porque al final el fútbol se convierte en una pasión, y están tan dispuestas a pasar todos estos malos ratos con tal de ser felices y de jugar al fútbol, y en eso explica todo al final de cuentas. Tú dices, algunas de ellas son hoy entrenadoras de esta selección que nos está dando alegría, que va a Francia y de la cual estamos todos tan orgullosos. Ellas, ¿cómo ven a esta nueva generación? ¿Sienten que de alguna manera les abrieron las puertas? Totalmente. No, totalmente. O sea, por algo son las pioneras. Porque, a ver, cuando Chile ganó la Copa América el 2015, por primera vez, que fue el logro máximo del fútbol masculino, todo el comentario deportivo fue hacia atrás. Fue perfecto. Fue el triunfo de Alexis Sánchez, Gary Medel, Claudio Bravo, etcétera. Pero también fue el de Zamorano y Salas, fue también el de Carlos Caselli, fue el de Elías Figueroa, fue el de la generación del 62, y con toda justicia fue hacia atrás el relato. Tú dices allí una historia. Hay un sentido de historia, entre todos, claro. Y en el caso de las mujeres, cuando Chile clasifica al Mundial de Francia, este relato histórico llega solamente hasta el 2008, que fue el año que se hizo acá el Sudamericano Sub-20. Claro, que ese era el hito anterior. Que ese había sido el hito anterior. Pero bueno, más atrás hubo fútbol femenino, hubo protagonistas que la pasaron muy mal, pero que a lo largo de la historia igual terminaron siendo parte de este logro de esta selección adulta femenina, y lo hacen saber. Por ejemplo, la entrenadora más conocida de todo este grupo es Isabel Berríos, que era la 10 del equipo de Chile que jugó el año 91, le decían la Maradona en ese tiempo, y ella formó alrededor de 8 o 9 jugadoras que clasificaron a esta Copa del Mundo. Entonces, pues, o sea, sería totalmente injusto decir que este grupo de jugadoras es ajeno al mayor logro del fútbol femenino chileno. O sea, tú de alguna manera rescatas a una generación que estaba un poco borrada cuando estábamos hablando del fútbol femenino en Chile. O sea, está totalmente borrada. Es una generación de deportistas que a lo mejor no pasó a la historia por clasificar al Mundial de China en 1991, pero pasó a la historia por otra cosa, porque estamos hablando de un tema de género. Estamos hablando del fútbol, que hasta el día de hoy es dominado por el componente masculino. Entonces estas mujeres se incorporan en un contexto lleno de dificultad, lo dejan todo en la cancha y después desarrollan sus propias carreras, que, bueno, algunas de ellas decantan en la labor de directoras técnicas. ¿Me podrías decir rápidamente sus apellidos? ¿Los tienes allí? Sí, bueno, la de la portada, ella es Bella Lemus, ella es la capitana del equipo. Bella Lemus es la portada, la capitana del equipo. Ella es la capitana del equipo. La que iba a ser capitana era Patricia Hermida, que
se lesionó en el último partido. A ver, la goleadora del equipo la figura del equipo era Ada Cruz, que era la delantera la que hizo el primer gol. La que marca el primer gol. El primer triunfo de Chile, que fue 1-0 frente a Venezuela en este mismo sudamericano, fue un gol anotado por Vilma Barca. Otra jugadora, hay una jugadora que era la única que llegó desde provincia a probarse o sea, llegaron muchas jugadoras de provincia, pero la única que quedó fue María Paloma Enríquez, que ya venía de Lota, ahora vive ella en Los Ángeles. La figura más emblemática desde el punto de vista de la historia, y que me encantó entrevistarla, es Jimena Albuquerque. Ella tiene varias gracias. Ella jugó muy pequeña al fútbol, alrededor de la década de los 60, con 9 años, y incluso jugó en River Plate antes que Marcelo Salas. ¡Wow! O sea, hay grandes historias para cada una de estas personas. Hemos recordado sus nombres hoy, ellas están trabajando y están orgullosas de contar su historia. El libro se llama Pioneras, la batalla de las pioneras, crónica de la primera selección femenina y el difícil camino de las mujeres en el fútbol, y se puede comprar el link rápidamente en trayecto.cl. Trayecto.cl. O en el fanpage de la Batalla de las Pioneras, www.facebook/la Batalla de las Pioneras. Ok, lo digo porque es la única forma de adquirir el libro, ¿no? Vamos, gracias Rodrigo por la entrevista. Rodrigo Retamar, el autor de esta investigación.